Ricky vaciló. Era su oportunidad de contar a la policía lo de la carta, la visita de Virgil, el juego en que se le exigía participar. Lo único que tenía que hacer era decir que se había cometido un crimen y que Zimmerman era una víctima de un acto que no tenía nada que ver con él salvo su muerte. Empezó a abrir la boca para revelar todos estos detalles, para dejarlos fluir con libertad, pero lo que vio fue una detective aburrida y cansada, que deseaba acabar una jornada absolutamente desagradable, con un formulario mecanografiado que no disponía de ninguna casilla para la información que iba a proporcionarle. En ese instante decidió abstenerse. Era su personalidad de psicoanalista que no le dejaba compartir especulaciones u opiniones con facilidad. Quizá, dijo, ¿qué sabe de esa otra mujer, la que le dio $10 a Luan? La detective arrugó el entrecejo, al parecer confusa. ¿Qué pasa con ella? ¿No le resulta sospechoso su comportamiento? No parece que haya puesto palabras en la boca de Luan. No lo sé, contestó la detective, cogiéndose de hombros. Una mujer y un hombre ven que uno de los ciudadanos menos afortunados de nuestra gran ciudad podría ser un testigo importante de un hecho y se aseguran de que el pobre testigo reciba alguna compensación por ofrecer su ayuda a la policía. ¿Sería más civismo que algo sospechoso? Porque Luan se ha presentado y nos ha ayudado gracias, por lo menos en parte, a la intervención de esa pareja. ¿Ha averiguado quiénes eran? Quiso saber Ricky, tras dudar un momento. Lo siento. La mujer movió la cabeza. Llevaron a Luan a uno de los primeros policías en llegar al andén y se marcharon después de informarle de que ellos no habían visto qué había pasado exactamente. Y no tengo el nombre de ninguno de los dos porque no eran testigos. ¿Por qué lo pregunta? Ricky no sabía si quería contestar esa pregunta. En parte pensaba que debería contarlo todo, pero ignoraba lo peligroso que eso podía ser. Intentaba calcular, adivinar, valorar y examinar, pero de repente le pareció como si todos los acontecimientos que lo rodeaban fueran borrosos e indescifrables, confusos y escurridizos. Sacudió la cabeza, como si así pudiera lograr que sus emociones adquirieran alguna definición. Dudo mucho que el señor Zimmerman quisiera suicidarse. Su estado no parecía tan grave, aseguró Ricky. Anote eso, detective, y póngalo en su informe. La detective se encogió de hombros y sonrió con una fatiga mal disimulada y teñida de sarcasmo. Lo haré, doctor. Su opinión, en la medida que lo vale, está anotada para que conste. ¿Hubo algún otro testigo? ¿Alguien que viera a Zimmerman separarse de la multitud en el andén? ¿Alguien que lo viera moverse sin ser empujado? Solo Luan, doctor. Los demás solo vieron parte del hecho. Nadie vio que no lo empujaran. 2 chicos vieron que estaba solo, separado del resto de la gente que esperaba el metro. El perfil de los hechos, por cierto, es bastante habitual en este tipo de casos. La gente suele tener la mirada fija en el túnel por donde llegará el tren. Es típico que piensen que se lanzan a la vía, pues se sitúen detrás de la gente, no delante. Quieren acabar con su vida por los motivos que sea, no dar un espectáculo a la multitud del andén. Así que 99 de cada 100 veces se separan de la gente, hacia atrás, tal como el señor Zimmerman lo hizo. La detective sonrió y prosiguió. Apuesto lo que quiera que encontraré una nota entre sus pertenencias, en alguna parte. O puede que usted reciba una carta por correo esta semana. Si es así, mándeme una copia para mi informe. Claro que, como se va de vacaciones, a lo mejor no la reciba hasta su regreso. Aún así, me resultaría bastante útil. Ricky quería replicar, pero contuvo el enojo que sentía. ¿Podría darme su tarjeta, detective? Por si necesitara ponerme en contacto con usted, pidió con frialdad. Por supuesto, llámeme cuando quiera, contestó con un tono despectivo que daba a entender justamente lo contrario. Le entregó una tarjeta con una leve floritura. Ricky se la guardó en el bolsillo sin mirarla y se levantó para marcharse. Cruzó deprisa la oficina y no miró atrás hasta cruzar la puerta. Entonces vio a la detective encorvada sobre una máquina de escribir anticuada, empezando su informe sobre la muerte al parecer intrascendente de Roger Zimmerman.
Ricky Starr cerró de un golpe la puerta de su casa al entrar. El ruido retumbó en sus oídos y resonó en el rayado vacío y poco iluminado de la escalera. Giró la llave en el doble cerrojo de la puerta principal, que tan pocas veces usaba. Movió el picaporte para asegurarse después. Inseguro de que bastara con los cerrojos, atrancó con una silla contra la puerta a modo de antiguo refuerzo. Le costó frenarse para no amontonar también el escritorio, cajas, estanterías, todo lo que tuviera a la mano, contra la puerta para atrincherarse dentro. El sudor le escocía los ojos y, aunque el aire acondicionado zumbaba afanoso fuera de la ventana de la consulta, sentía oleadas repentinas de calor. Un soldado, un policía, un piloto, un montañista, cualquiera versado en las diversas vertientes del peligro, las habría reconocido como lo que eran: ataques de pánico. Pero Ricky se había pasado tantos años apartado de todos esos extremos que desconocía hasta los signos más evidentes. Se alejó de la puerta y contempló su casa. Una tenue luz sobre la puerta proyectaba unas extrañas sombras en los rincones de la sala de espera. Oyó el aire acondicionado y, más allá, los ruidos apagados de la calle, pero aparte de eso, solo un silencio agobiante. La puerta de la consulta estaba abierta. De pronto tuvo la sensación de que, cuando había dejado el refugio de su hogar esa tarde, minutos después de la visita de Virgil, había cerrado esa puerta tras él, como era su costumbre. La aprensión le carcomió y lo llenó de dudas. Contempló la puerta abierta mientras trataba de recordar con desesperación sus pasos exactos al irse. Se vio poniéndose la corbata y la chaqueta, inclinándose para anudarse los cordones de los zapatos, dándose unas palmaditas en los bolsillos para comprobar que llevaba la cartera y las llaves. Se vio cruzando el piso y saliendo por la puerta principal, esperando a que bajara el ascensor del tercer piso, saliendo a la calle donde el bochorno seguía. Todo estaba de lo más claro. No había sido una salida distinta a millares de otras en millares de días. Fue a la vuelta cuando parecía torcido o algo deforme, como ver su imagen reflejada en un espejo de feria, distorsionada, por mucho que uno se contoneara y girara. «¿Cerraste esta puerta?», gritó para sus adentros. Se mordió el labio frustrado y procuró recordar el tacto del pomo en la mano, el ruido de la puerta al cerrarse a su espalda. El recuerdo le eludió y permaneció inmóvil, incapaz de recordar ese simple acto cotidiano. Y entonces se hizo una pregunta aún peor, aunque todavía no se percató demasiado de ello. «¿Por qué no puedes recordarlo?». Inspiró hondo. Se tranquilizó pensando que debía de dejarla abierta, tal vez por un descuido. Pero siguió sin moverse. De repente se sintió desfallecer, casi como si se hubiese estado peleando, o al menos lo que imaginaba que sería pelear con alguien, porque de golpe cayó en cuenta de que en ninguna ocasión había peleado con alguien, aparte de las esporádicas peleas de adolescentes que parecían increíblemente distantes en el tiempo. La oscuridad parecía burlarse de él. Aguzó el oído hacia la habitación oscura. «Allí dentro no hay nadie», se aseguró. Pero como si quisiera subrayar la mentira, dijo en voz alta: «¿Hola?». El sonido de esa única palabra pronunciada en aquel reducido espacio tensó a Ricky. Lo invadió la sensación de estar haciendo el ridículo. Se dijo que un niño se asustaba de las sombras, no un adulto. En particular un adulto como él, que había pasado toda su vida adulta tratando con secretos y terrores ocultos. Avanzó, intentando recobrar la compostura. Se recordó que estaba en casa, estaba a salvo. Aún así quiso encender la luz deprisa mientras vacilaba en el penumbroso umbral y palpó la pared con la mano hasta encontrar el interruptor, que accionó al instante. No pasó nada. La negrura de la habitación permaneció intacta. Soltó un grito ahogado. Pulsó el interruptor varias veces como si se negara a admitir que no había luz en la habitación. «Pero por todos los demonios, maldita sea», gritó en voz alta, pero
entró. En lugar de eso, esperó a que los ojos se le acostumbraran a la penumbra, sin dejar de escuchar atentamente para intentar captar cualquier ruido revelador que no estaba solo. Se tranquilizó pensando que cuando se tenía una experiencia inquietante como le había pasado a él esa tarde, la mente jugaba toda clase de malas pasadas. Aún así, esperó unos segundos hasta que pudo distinguir la habitación oscura y la recorrió con los ojos varias veces. Luego cruzó el reducido espacio en dirección a la mesa, y la lámpara que había en un rincón no se sentía distinto a un ciego, con las manos extendidas delante para intentar detectar obstáculos en un lugar donde no había ninguno. Al calcular mal la distancia, se dio un buen golpe en la rodilla contra la mesa, lo que desató una torrente de improperios. Varios. Mierda y coño y un joder, nada propios de Ricky, quien antes de los acontecimientos de aquel día rara vez soltaba un juramento. Rodeó con cuidado la mesa, encontró por fin la lámpara con la mano y, con un suspiro de alivio, accionó el interruptor. Tampoco funcionaba. Ricky se agarró a la mesa para tranquilizarse. Se dijo que probablemente se trataba de algún tipo de apagón, debido al calor y la demanda de electricidad de la ciudad, pero por la ventana podía ver las farolas de la calle cómo brillaban, y el aire acondicionado seguía zumbando alegremente. Se dijo entonces que no era imposible que dos bombillas se fundieran a la vez. Poco probable, pero posible. Con una mano en la mesa, se volvió hacia la tercera lámpara que tenía en la consulta. Era una lámpara de pie negra, de hierro fundido, que su mujer había comprado varios años atrás para llevar a su casa del veraneo, pero de la que él se había adueñado para el rincón de su consulta. Tras su butaca, a la cabeza del diván, la utilizaba para leer, y los días oscuros y lluviosos para aligerar la habitación de la penumbra de la ciudad, de modo que la climatología no influyese demasiado en los pacientes. Se encontraba a unos 4 metros de la lámpara, una distancia que ahora le pareció mucho mayor. Visualizó la consulta, sabiendo que lo separaban solo unos cuantos pasos y no había nada entre él y su butaca, y que, una vez ahí, encontraría la lámpara. Deseó que entrara más luz de la calle por las ventanas, pero la poca que había parecía detenerse en el cristal, como si no fuera capaz de penetrar en la habitación. 4 pasos, se dijo, y no te golpees la rodilla contra la butaca. Avanzó con cuidado, palpando el vacío con los brazos extendidos, doblada la cintura un poco, y alargaba las manos en busca del tacto tranquilizador de su vieja butaca de piel. Pareció tardar más de lo que había imaginado, pero la butaca estaba donde siempre, y encontró el brazo, el respaldo, y ocupó el asiento de piel con un crujido acogedor que agradeció. Localizó con las manos la mesita donde tenía el dietario y el reloj, y alargó la mano hacia la lámpara situada detrás. El computador estaba justo debajo de la bombilla, y lo buscó a tientas hasta encontrarlo. Le encendió con un tirón decidido. La oscuridad no cambió. Accionó de nuevo una docena de veces y la habitación seguía negra. Nada. Ricky se quedó inmóvil en el asiento, intentando dar una explicación lógica para que ninguna de las lámparas de su consulta funcionaran. No la encontró. Respiró hondo, escuchando la noche, buscando distinguir los sonidos secundarios de la ciudad. Con los nervios de punta, aguzó el oído a la vez que el resto de sus sentidos se anudaba para decidir si estaba realmente solo. Una parte de él quería salir disparado hacia la puerta, huir por el pasillo y buscar a alguien que lo acompañara de vuelta a su casa. Contuvo este impulso y reconoció el pánico que implicaba. Se obligó a conservar la calma. No oyó nada, pero eso no significaba que no hubiera nadie en su casa. Trató de imaginar dónde podría esconderse alguien, en qué armario o rincón, bajo qué mesa, y se concentró en esos sitios como si desde su asiento de analista tras el diván pudiera examinar esas zonas ocultas.
Pero ese esfuerzo fue también infructuoso, o como mínimo insatisfactorio. Intentó recordar dónde tenía una linterna o velas, seguramente en un estante de la cocina, junto a las bombillas. Siguió sentado un minuto más, reació a abandonar su conocido asiento y solo logró levantarse, convenciéndose de que buscar alguna clase de luz era la única reacción razonable. Se dirigió con cautela hacia el centro de la habitación, de nuevo con las manos extendidas delante, igual que un ciego. Estaba a la mitad de camino cuando sonó el teléfono de la mesa. El ruido lo paralizó. Se volvió tambaleante hacia el escritorio y se inclinó sobre él. Con la mano tumbó un cubilete de polígrafos y lápices. Agarró el teléfono justo antes del sexto timbrazo, que habría puesto en marcha el contestador automático. Diga, diga. No hubo respuesta. Diga, ¿quién llama? La comunicación se cortó de golpe. Ricky sostuvo el auricular en la oscuridad y maldijo en silencio. Primero y no tan silenciosamente después. Por todos los demonios, exclamó. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Colgó y apoyó las manos en la superficie de la mesa como si estuviera cansado y necesitara recuperar el aliento. Maldijo otra vez, aunque en voz muy baja. El teléfono volvió a sonar. Dio un respingo sorprendido antes de alargar la mano para buscar a tientas el auricular que golpeó el escritorio. Se lo llevó a la oreja. No tiene gracia, dijo. Doctor Ricky, susurró la voz profunda, aunque juguetona. Era Virgil. Nadie ha sugerido en ningún momento que se tratara de una broma. De hecho, el señor R no tiene demasiado sentido del humor, o eso me han dicho. Ricky contuvo la sarta de improperios que le subió por la garganta y dejó que, en su lugar, el silencio hablara por él. Pasados unos segundos, Virgil soltó una carcajada. El sonido resultó terriblemente a través de la línea telefónica. ¿Todavía estás a oscuras, verdad, Ricky? Sí, contestó. ¿Seguro que has estado aquí? ¿Tú o alguien como tú entró mientras yo estaba fuera y... Tú eres el analista, Ricky, susurró Virgil, casi seductora. Cuando estás a oscuras respecto a algo, en especial algo sencillo, ¿qué haces? No respondió. Virgil rió de nuevo. Vamos, Ricky, ¿y tú te consideras el maestro del simbolismo y de la interpretación de todo tipo de misterios? ¿Cómo arrojas luz sobre algo cuando solo hay oscuridad? Vamos, es tu trabajo, ¿no? No le permitió contestar. Sigue el camino más fácil hacia la respuesta. ¿Cómo? Veo que vas a necesitar que te ayude mucho los próximos días si quieres esforzarte como es debido para salvar tu propia vida. ¿O prefieres quedarte sentado a oscuras hasta que llegue el día que tengas que suicidarte? Se sintió confundido. No entiendo, admitió. Lo harás muy pronto, aseguró Virgil, y colgó, dejándolo agarrado al auricular con impotencia. Pasaron unos segundos antes de que lo devolviera al soporte. La penumbra que reinaba en la habitación parecía envolverlo, cubriéndolo de desesperación. Repasó las palabras de Virgil, que le parecían astutas, crípticas e incomprensibles. Quiso gritar que no tenía ni idea de su significado. Frustrado tanto por la oscuridad que lo rodeaba como por la sensación de que su espacio privado había sido perturbado y violado, apretó los dientes, aferrado al borde de la mesa y gruñendo de rabia. Quería coger algo y romperlo. «Un camino fácil», gritó. «En la vida no hay caminos fáciles». Un sonido de sus propias palabras, extinguiéndose en la habitación oscura, tuvo el efecto inmediato de acallarlo. Le hervía la sangre al borde de la furia. «Fácil, fácil», masculló. Y entonces tuvo una idea. Le sorprendió que hubiera logrado superar su creciente cólera. No puede ser.
dijo mientras alargaba la mano izquierda hacia la lámpara de la sobremesa. Palpó la base y encontró el cable, lo sostuvo entre los dedos y lo siguió hacia abajo, hacia donde estaba empalmado a un alargo que recorría la pared hasta el enchufe. Se arrodilló en el suelo y encontró el extremo. Estaba desconectado. Tuvo que palpar unos segundos más para encontrar el final del alargo, pero lo logró. Lo conectó al cable y de golpe la habitación se iluminó. Se incorporó y se volvió hacia la lámpara situada tras el diván y vio que también estaba desenchufada. Alzó los ojos hacia la lámpara que colgaba del techo y supuso que simplemente habrían aflojado la bombilla del portalámparas. En el escritorio, el teléfono sonó por tercera vez. ¿Cómo conseguiste entrar?, preguntó al descolgar. ¿Crees que el señor R no puede permitirse un buen cerrajero?, repuso Virgil con coquetería. ¿O un atracador profesional? ¿Alguien experto en los cerrojos antiguos y pasados de moda que tienes en la puerta principal, Ricky? ¿No has pensado nunca en algo más moderno? Sistemas de cerradura eléctricos con detectores de movimiento por infrarrojos y láser, tecnología dactilar o incluso esos sistemas de reconocimiento retinal que usan en las instalaciones del gobierno. Ya sabes que la gente puede conseguir bajo cuerda ese tipo de cosas a través de contactos turbios. ¿No has sentido nunca la necesidad de modernizar un poco tu seguridad personal? La luz solo da una apariencia de seguridad. Nunca he necesitado esas tonterías, gruñó Ricky pomposamente. ¿No te han entrado nunca en casa? ¿Nunca te han robado en todos los años que llevas en Manhattan? No. Bueno, dijo Virgil con petulancia. Seguro que nadie ha pensado que tengas nada valioso, pero ya no es así, ¿verdad, doctor? Mi jefe lo cree y parece más que dispuesta a conseguir su objetivo. Ricky no contestó. Levantó los ojos de golpe para mirar por la ventana. ¿Puedes verme?, dijo agitado. Me estás viendo ahora mismo, ¿no? Como si no ibas a saber que he conseguido dar la luz. Muy bien, Ricky, ironizó Virgil. ¿Estás haciendo algún progreso si puedes por fin afirmar lo evidente? ¿Dónde estás? Cerca, respondió Virgil tras una pausa. Detrás de ti, Ricky. Soy tu sombra. ¿De qué te serviría tener una guía hacia el infierno si no estuviera allí cuando lo necesitaras? Ricky no respondió. Bueno, prosiguió Virgil, y su voz volvió a adoptar el tono cantarín que Ricky empezaba a encontrar irritante. Te dejaré una pista, doctor. El señor R tiene un sano espíritu deportivo. Después de toda la planificación necesaria para su venganza, ¿crees que querría jugar con normas que no puedes percibir? ¿Qué has averiguado de esta noche, Ricky? Que tú y tu jefe sos unas personas enfermas y asquerosas y no quiero tener nada que ver con ustedes. La risa de Virgil sonó gélida, monocorde a través de la línea telefónica. ¿Eso es lo que has averiguado? ¿Y cómo has llegado a tal conclusión? Fíjate que no te lo estoy negando, pero me interesaría saber con qué teoría médica has llegado a este diagnóstico cuando, según mi modesta opinión, no nos conoces en absoluto. Por Dios, si tú y yo solo tuvimos una sesión y todavía no tienes ni idea de quién es el señor R, pero estás dispuesto a sacar toda clase de conclusiones apresuradas. Mira, Ricky, me parece que eso es peligroso para ti. Dada la precariedad de tu situación, deberías mantener una actitud más abierta. Zimmerman empezó él con una mezcla de frialdad. ¿Y qué le pasó a Zimmerman? ¿Tú estabas allí? ¿Lo empujaste a la vía? ¿Le diste un golpecito para que perdiera el equilibrio? ¿Crees que puedes quedar impune de un asesinato? Sí, Ricky, lo creo, contestó Virgil con rotundidad.
Tras una pausa, creo que hoy en día la gente queda impune de todo tipo de actos y delitos, incluso el asesinato. Pasa continuamente, pero en el caso de su infortunado paciente, o debería decir ex paciente, las pruebas de que él se lanzó son irrefutables. ¿Qué te hace pensar que no se suicidó mediante una técnica barata y eficiente de uso habitual en Nueva York? Un método que pronto deberías verte obligado a planearte para ti mismo, pensándolo bien, un modo no demasiado terrible de acabar con todo, una sensación momentánea de miedo y de duda, una decisión, un único paso valiente adelante en el andén, un chirrido, un destello y después la bendita inconsciencia. Zimmerman no se habría suicidado nunca. No presentaba ninguno de los síntomas clásicos. Tú o alguien lo empujó delante de ese metro. Admiro tu seguridad, Ricky. Debe de proporcionar mucha felicidad estar tan seguro de todo. Voy a ir con la policía. Bueno, no hay inconveniente en que lo intentes otra vez si crees que te va a servir de algo. ¿Los encontraste especialmente serviciales? Mostraron mucho interés en escuchar tu interpretación analítica de unos hechos que no presenciaste. Esta pregunta silenció a Ricky. Hizo una pausa antes de contestar. Muy bien, dijo por fin. ¿Y ahora qué? Te hemos dejado un regalo en el diván. ¿Lo ves? Ricky vio sobre Manila, mediado donde sus pacientes solían recostar la cabeza. Lo veo, afirmó. Muy bien, dijo Virgil, esperaré a que lo abras. Antes de dejar el auricular en el escritorio, la oyó tararear una melodía que le sonaba, pero que no consiguió identificar. Si hubiese mirado más de la televisión, habría sabido que trataba de la conocida música de un concurso de televisión. Se levantó, cruzó la habitación y agarró el sobre. Era delgado. Lo abrió rápidamente y extrajo una hoja. Era la página de un calendario. La fecha de ese día, 1 de agosto, aparecía tachada con una gran X roja. Los 13 días siguientes eran en blanco. Círculo rojo rodeaba el 15º. El resto de 3 días del mes estaban borrados. A Ricky se le secó la boca. Miró en el sobre, pero no había nada más. Regresó despacio a la mesa y cogió el auricular. Muy bien, comentó. No es difícil de entender. Un recordatorio, Ricky. La voz de Virgil seguía fluida y casi dulce. Nada más. Algo para ayudarte a ponerte en marcha, Ricky. Ricky, ya te lo he preguntado. ¿Qué has averiguado? Esa pregunta le enfureció y estuvo a punto de estallar de indignación, pero contuvo la furia acumulada y con un férreo control de sus emociones contestó. He averiguado que no parece haber límites. Muy bien, Ricky, muy bien. Eso es un avance. ¿Qué más? ¿Que no debo de subestimar lo que está pasando? Excelente, Ricky. ¿Algo más? No hasta este momento. Virgil chasqueó la lengua, parodiando a una maestra de escuela. No es cierto, Ricky. Lo que has averiguado es que en este juego, todo incluido el probable resultado, se juega en un campo diseñado especialmente para ti. Creo que mi jefe ha sido de lo más generoso. Si tenemos en cuenta sus opciones, tienes una oportunidad pequeña, por supuesto, de salvar tu vida y la de otra persona, la tuya propia, contestando una sencilla pregunta. ¿Quién es el señor R? Y como no quieres ser injusto, te ha dado una solución alternativa, menos atractiva para ti, sí, pero dará tu lamentablemente existencia algún significado en tus últimos días. No mucha gente tiene esa clase de oportunidad, Ricky. Me refiero a irse a la tumba sabiendo que su sacrificio ha salvado a una persona de algún horror desconocido. Es algo que raya en la santidad, Ricky, y se te ofrece sin los encantadores 3 milagros que la Iglesia Católica suele exigir. Aunque creo que perdonan 1 o 2 cuando el candidato es encomiable.
¿Cómo se hace para perdonar un milagro cuando es necesario para ser aceptado en el club? Bueno, esa es una pregunta fascinante que podemos debatir con detenimiento en otro momento. Ahora, Ricky, deberías volver a las pistas que has recibido y ponerte en marcha. Estás a tiempo y no te queda mucho. ¿Has hecho alguna vez un análisis con una fecha límite, Ricky? Porque de eso se trata. Seguiré en contacto contigo. Recuerda, Virgil nunca está lejos. Inspiró hondo y añadió: ¿Lo has entendido todo, Ricky? Como él guardó silencio, lo repitió, esta vez en tono más amenazador. ¿Lo has entendido todo, Ricky? Sí, contestó él antes de colgar, pero por supuesto que no era así. El fantasma de Zimmerman parecía estar riéndose de él. Era por la mañana, después de una mala noche. No había dormido demasiado, pero cuando lo había hecho, había soñado vívidamente con su difunta mujer, sentada a su lado en un coche deportivo displaza de color rojo que no había reconocido, pero que no obstante era suyo. Se había detenido junto al mar en una playa cercana a su casita de verano. En el sueño, Ricky tenía la impresión de que las aguas grisáceas del Atlántico, color que adoptaban antes de una tormenta, se acercaban cada vez más a él y amenazaban con cubrir el coche en pleamar. De modo que trató de abrir la puerta, pero cuando fue a accionar el tirador, había visto una mancha de sangre y de pie, fuera del coche, a un sonriente Zimmerman que mantenía la puerta cerrada para dejarlo atrapado en su interior. El coche no arrancaba y sabía que, de todos modos, las ruedas estaban hundidas en la arena. En el sueño, su difunta esposa parecía tranquila, atractiva, casi como si le diera la bienvenida. Le había costado poco interpretarlo todo mientras estaba en la ducha y dejaba que el agua templada, ni demasiado caliente ni demasiado fría, le cayera sobre la cabeza en una cascada que resultaba un poco desagradable, pero que concordaba con su sombrío estado de ánimo.